Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas. Hoy estamos en el Starbucks Reserve. Aprovecho de agradecer a los colaboradores de Starbucks Chile por facilitarnos este espacio el día de hoy. Hoy vamos a abrir una puerta que a muchas de nosotras puede darnos pudor e incluso un poco de miedo a tocar, la de nuestra sexualidad. Porque la menopausia no solo cambia nuestro cuerpo por fuera, también cambia por dentro. Y con esos cambios aparecen preguntas que a veces no nos atrevemos a hacer en voz alta. ¿Es normal que ya no tenga ganas? ¿El dolor en las relaciones sexuales es parte del paquete? ¿Cómo le explico a mi pareja lo que me está pasando si ni yo misma lo entiendo? Se dice que con la llegada de la menopausia termina la vida sexual casi como una jubilación del deseo. ¿Pero es cierto o es más bien un mito? Para derribar estas suposiciones y buscar soluciones, hoy tenemos a una gran invitada. Ella es la doctora Camila Unell, ginecóloga con formación en sexología clínica y que está justo ahora trabajando en su tesis de magíster. Una profesional que dedica su carrera a ayudarnos a vivir una sexualidad más plena, informada y sobre todo más nuestra. Con ella vamos a hablar sobre qué es normal en el sexo durante esta etapa, por qué baja el deseo, qué podemos hacer al respecto y cómo transformar la comunicación con nuestra pareja en nuestra mejor herramienta del placer. Sin lugar a dudas que la menopausia puede ser una gran oportunidad para redescubrirnos, reconectar y encontrar nuevamente el placer. Bienvenida, Camila, muchas gracias por acompañarme hoy día. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un honor estar en este espacio que se ha convertido en un referente para las mujeres que están atravesando esta etapa de sus vidas. Y yo encantada de que estés conmigo hoy día. Para partir como suelo hacerlo, me gustaría si nos pudieras comentar un poquito acerca de tu motivación para estudiar medicina, luego para dedicarte a la obstetricia y ginecología y luego ahora a esta nueva etapa, la sexología. Sí, yo desde muy pequeña quise estudiar medicina. Creo que siempre me ha gustado mucho el rol de cuidado, de cuidar de otras personas. Así que creo que de ahí partió un poco esta vocación. Una vez que estaba estudiando la carrera, yo fui mamá joven, fui mamá en la mitad de la carrera y creo que esa experiencia marcó mucho cómo quería yo continuar desarrollando mi profesión. Creo que darme cuenta de lo vulnerables que nos podemos ver las mujeres en algunas etapas específicas de la vida, como puede ser la gestación o también la transición a la menopausia, hizo que despertara en mí las ganas de poder acompañar en estas etapas, acompañar desde lo fisiológico, en el fondo, desde lo normal. Y eso me llevó a elegir la especialidad. Y una vez que ya terminé mi especialidad, y yo creo que durante la especialidad también, me di cuenta que estaba mucho esto de la consulta al margen, al borde o de picaporte, en el fondo, saliendo de la consulta, esta pregunta por sexualidad, en el fondo, esta manera de abrir un espacio tan íntimo, tan personal y que a uno le cuesta tantas barreras derribar para preguntar, pero que la paciente lo terminaba preguntando al irse. Entonces, es tan importante abrir un espacio para eso. Así que yo creo que ahí partió mi interés. Es tan cierto lo que cuentas que, claro, muchas veces quizás ciertas generaciones más jóvenes se atreven como a preguntarles y mira, vengo por esto, pero con muchas otras mujeres, ellas requieren como primero un ambiente de confianza, que pasen muchas cosas para finalmente poder plantear estos temas que quizás era lo que más le preocupaban en primera instancia. Es muy común, para mí probablemente, más para ti, mujeres, que llegan a la consulta sintiendo que su vida sexual, tal como la conocían, se acabó con la menopausia. ¿Qué sería, si es que existe este concepto, una sexualidad normal en la perimenopausia y menopausia? Bueno, efectivamente es muy frecuente, o sea, la tasa de dificultades o disfunciones sexuales en esta etapa de la vida ronda el 60-70%, así que es algo que nos toca mucho ver. Estas dificultades tienen que ver, por supuesto, con cambios hormonales, con cambios físicos, también con cambios a lo largo del ciclo vital. Y entonces no podemos hablar de un concepto de normalidad. Yo creo que la normalidad nunca es un concepto que vamos a utilizar de lleno en la sexualidad, porque lo normal o anormal finalmente tenemos que verlo como lo que es adaptativo para la persona en ese momento, lo que se siente bien, porque para una mujer puede ser súper difícil tener un deseo sexual más disminuido en esta etapa, pero para otra no importarle. Entonces nosotros vamos a tratar solamente cuando para la mujer o para su pareja, para la pareja en globo, digamos, sea algo relevante. ¿Y cuáles son los problemas sexuales más frecuentes por los cuales te consultan las mujeres en esta etapa? ¿Qué es lo que ves tú en el día a día?
Yo creo que hay 3 problemas principales que nosotros vemos harto. ¿Ya? Uno es la dispareunia, el dolor con las relaciones sexuales. Otro problema también que vemos con bastante frecuencia es la disminución del deseo sexual. Y un tercer problema es la anorgasmia, ya que la anorgasmia en el fondo pura es rara de ver en general. Pues muchas veces es como el último eslabón de la cadena en el fondo de la falta de deseo, pero a veces también lo vemos en forma aislada y tiene más relación con enfermedades físicas cuando es una anorgasmia sola, por lo tanto también es algo a lo que hay que tenerle atención. Voy a querer que primero hablemos acerca del deseo sexual disminuido. ¿Por qué es que muchas mujeres experimentan esta baja de deseo al acercarse a la menopausia? Bueno, ahí hay varias razones, ¿ya? Hay un factor hormonal que es importante. El deseo sexual en la mujer siempre es multifactorial. Nosotros somos la única especie que tiene una inducción neurológica del deseo sexual y no hormonal, pero las hormonas igual juegan un rol. Y podemos ver que hay algunas de ellas que al disminuir hacen que nuestro deseo disminuya, pero esto también se encadena con otras cosas que nos van pasando al mismo tiempo en la vida. Muchas veces tenemos una relación de pareja que ya lleva harto tiempo, donde a lo mejor hemos perdido algunos propósitos que nos unían al principio, tenemos que replantearnos esta relación de pareja, hay cambios con la relación de los hijos, a veces los hijos se van, entonces suceden un montón de cosas del ciclo vital que también van a impactar en esta disminución del deseo. ¿Y cuál es el impacto que tú ves en otros factores quizás como tan comunes hoy en día como el que una mujer tenga un trastorno del ánimo o una depresión propiamente tal, que el estrés al cual uno está, ¿no es cierto?, expuesta, sobre todo cuando somos mujeres que tratamos como de equilibrar distintos aspectos, vida laboral, familiar, aspectos como de salud y autocuidado también, y quizás como algunas enfermedades. ¿Lo ves tú en el día a día? Muchísimo. Bueno, claro, esto de los múltiples roles yo creo que es algo que nos afecta a todas. Hoy en día las mujeres cumplimos con muchas expectativas de muchas personas al mismo tiempo y a veces se nos olvida cumplir con lo propio, ¿no? Igual pasa que el tener toda esta carga de estrés, a veces laboral, familiar, nos impide conectar con el propio cuerpo y con el propio deseo. Hay que pensar que la función sexual, si bien es muy importante, es una función secundaria para el cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos cansadas, fatigadas, tenemos sueño, finalmente lo último que vamos a pensar es en sexo. Y también pasa que la relación sexual requiere presencia y requiere estar presente, conectado con uno mismo y con el otro. Y si uno está pensando al mismo tiempo en la lista del supermercado, lo que tienen que llevar los niños para el colegio mañana, es imposible que nos podamos conectar con eso. Y en ese mismo sentido, ¿qué herramientas les ofreces tú a tus pacientes o que quizás estén disponibles para otras mujeres que nos están escuchando que pudieran ayudarlas a mejorar el deseo? Llámese libros, programas online u otros recursos. Bueno, hay varias herramientas que se pueden ocupar. Dentro de ellas tenemos que buscar lo que a cada mujer le hace más sentido, porque hay algunas mujeres que somos más visuales, otras somos más auditivas, y hay que, en el fondo, tratar de traer nuevamente el erotismo a la vida, ¿ya? Y para eso, lo primero es conectar con el placer a secas, no el placer sexual propiamente tal, sino que con lo más mínimo que es el autocuidado, el disfrutar un rayo de sol, un buen café, en el fondo volver a sentir placer en el cuerpo. Y posteriormente traer de vuelta el erotismo que se puede hacer de distintas maneras. Puede ser con literatura erótica, hay algunas mujeres que les puede gustar la Megan Maxwell, por ejemplo, que tiene literatura erótica bien entretenida, pero va a haber otras mujeres que necesitan buscar otros nichos. No nos olvidemos de las mujeres que tienen sexo con mujeres y que tal vez ese tipo de literatura no les va a provocar nada, por ejemplo. Tenemos también el uso de pornografía terapéutica, ¿ya? Nosotros muchas veces tenemos esta idea de que la pornografía siempre es mala, pero hay pornografía hecha específicamente para mujeres, como por ejemplo la de Erika Lust, que son películas que apuntan un poco a satisfacer fantasías femeninas y no la fantasía del hombre ni a ser hechas solamente para una imagen. En mujeres adultas con criterio formado pueden ser una herramienta terapéutica súper valiosa para poder traer el erotismo de vuelta. Y hay otras mujeres que los podcasts también les sirven. Ahora cuesta un poco encontrar podcasts en español eróticos y que hablen de corrido, porque no sé si han escuchado alguna vez, pero siempre se escuchan un poco cortados, se nota la traducción y eso pierde un poquito. O sea, hay disponibles herramientas que quizás una pudiera buscar como desde la comodidad del hogar y explorar qué es lo que quizás a cada una le funciona. Es fantástico tener estos tips, así que los vamos a guardar. Tena está diseñada para acompañarte día a día. Protección discreta, suavidad y seguridad
para que vivas cada momento sin preocupaciones, porque cuando te sientes seguro, puedes seguir siendo tú. Te voy a llevar al segundo tema, que es el dolor con las relaciones sexuales, o el término médico para esto es la dispareunia. ¿Por qué aumenta la frecuencia del dolor con las relaciones sexuales al acercarnos a la menopausia? Bueno, hay un factor importante que es el factor hormonal. En el fondo sabemos que cuando llegamos a la menopausia y pasamos en el fondo los años de la menopausia, hay una peor llegada de hormonas a la vulva y a la vagina, y eso hace que disminuya su lubricación, que se produzca sequedad. Pero si bien en la gran mayoría de las mujeres se produce esto, hay algunas mujeres que esta disminución de hormonas también produce dolor, y produce dolor no solamente con la penetración, sino incluso en actividades cotidianas. Y esas mujeres a veces requieren un tratamiento más allá de solamente el reemplazo hormonal, sino que también ellas requieren kinesioterapia, por ejemplo, algunos medicamentos que nos puedan ayudar a modular ese dolor. Y todas esas cosas pueden ayudarnos a tener una vida sexual más placentera. Yo también le recomiendo bastante a mis pacientes, para mantener el confort durante el día, el uso de hidratantes vaginales que pueden tener ácido hialurónico, y también para el coito propiamente tal, ocupar lubricantes, ¿ya? Y ahí en el fondo tenemos que ser bien selectivas con el tipo de lubricante que más nos puede ayudar. Ojalá algo que tenga una buena durabilidad. En base a silicona en general son más durables, o que sean en base a agua pero que tengan algún componente adicional. Entonces siempre es bueno tener una asesoría para eso. Súper fantástico. Y ahí en un capítulo previo donde hablábamos de este síndrome genital de la menopausia, ahí explicamos también acerca de los lubricantes, de los hidratantes, hablamos de las hormonas vaginales también, así que ahí hay distintos recursos. Te toca a ti que a raíz de una consulta por dolor durante las relaciones sexuales se evidencie que la mujer haya tenido como algún tipo de trauma previo. No necesariamente, muchas veces puede ser como abuso sexual, pero quizás que a raíz de una experiencia negativa anterior esto se manifieste ahora. Sí, pasa mucho porque a veces el tener una experiencia dolorosa te vuelve atrás, en el fondo, a otras experiencias que uno haya podido vivir. Y pueden haber experiencias de abuso sexual, pero también hay otros eventos traumáticos en la vida, como por ejemplo un parto, que a lo mejor vivimos violencia, o por ejemplo una recuperación difícil de algún desgarro, o tuvimos una relación sexual que no fue satisfactoria, que fue dolorosa, y eso va a generar una cadena de ansiedad anticipatoria, provoca que uno contracture los músculos que rodean la vagina, y que finalmente eso genera un círculo vicioso de dolor, donde en el fondo partimos con esta ansiedad, pero después ya el músculo queda fijo, doloroso, y eso ya requiere un tratamiento de kinesioterapia. O sea, en el fondo esto parte siendo un problema mental o psicológico con una raíz más profunda, pero que finalmente determina cambios físicos que requieren un tratamiento especializado. Y en ese tratamiento especializado se complementa la kinesioterapia con un apoyo psicológico también. Sí, claro. Aquí en el fondo la idea siempre es que sea un tratamiento multidisciplinario. Vamos a complementar muchas veces el uso de medicamentos que nos pueden ayudar con esto, kinesioterapia de piso pélvico, y también la psicoterapia sexológica, que tiene un muy buen resultado cuando se acompañan estos tratamientos. Y vamos ahora entonces a la otra dificultad que tú comentaste, que es la dificultad con el orgasmo o la anorgasmia. ¿Qué es lo más común que refieran las mujeres en este sentido, y cómo ves tú que se presenta habitualmente esta dificultad? Sí, aquí en el fondo hay que hacer una diferencia siempre cuando uno entrevista a las pacientes entre la mujer que no logra deseo sexual ni excitación y por consecuencia no logra orgasmo, que ahí en el fondo el tratamiento va a ser el tratamiento del deseo, ¿cierto? Y tenemos otro grupo de pacientes que es más pequeño, pero que en el fondo refieren claramente que logran deseo sexual, pero que falla la excitación y el orgasmo. Y eso se relaciona mucho más con patologías vasculares, hipertensión, diabetes, uso de medicamentos, etc. Entonces ahí uno tiene que ir a investigar si es que hay alguna causa médica detrás que uno pueda tratar, y también podemos agregar medicamentos que ayudan específicamente con la excitación, que no es lo mismo que el deseo sexual, sino que es en el fondo la parte física de la respuesta sexual. Y
además de estos medicamentos, existen como otras estrategias que usas para esto. Por ejemplo, se habla mucho como de eventualmente introducir algún tipo de estímulo vibratorio en las relaciones sexuales. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy súper de acuerdo. Tenemos excelentes herramientas en ese sentido. Yo creo que esas herramientas son mejores para mujeres que tienen dificultades con el deseo y como consecuencia la anorgasmia. Se ha visto que el uso de succionadores, sobre todo, aumenta la intensidad y la frecuencia del orgasmo tanto sola como en pareja. Entonces es una muy buena herramienta para incorporar tanto en la autoexploración, para conocer en el fondo lo que a mí me provoca placer, como también para incorporarla en pareja y lograr tener una relación más satisfactoria. Nosotros sabemos que la estimulación directa del clítoris es la que provoca finalmente orgasmo en un gran porcentaje de mujeres y que son un porcentaje pequeño, aproximadamente un cuarto de las mujeres las que logran orgasmo solamente con la penetración vaginal. Entonces incorporar este tipo de estímulos ayuda muchísimo a que la mujer pueda conseguir orgasmo durante su relación sexual, que muchas lo ven como una meta. Ahora, no lo es necesariamente. Uno puede tener una relación sexual satisfactoria con o sin lograr orgasmo, digamos, pero si ellas quieren, en el fondo, lograr esta sincronía, se pueden agregar este tipo de estímulos en pareja y también funciona excelente. Me detengo en este 25%, o sea, un cuarto, 25% de las mujeres. Entonces se espera que el 75% de nosotras muchas veces no logre un orgasmo solamente a través del sexo con penetración vaginal. Y mi sensación es que la mayoría de las mujeres no están al tanto de esta información y sienten que el no lograr el orgasmo de esta forma es como una falla en su función. Totalmente. Yo creo que esto es lo que nos pesa, la falta de educación sexual, ¿cierto? Porque muchas mujeres viven con mucha frustración en no llegar al orgasmo con su pareja, con la relación sexual penetrativa. Y cuando descubren esto, es como abrir una fuente en el fondo de poder y de finalmente lograr tener satisfacción sexual. Y también para los hombres es importante saberlo, porque muchas veces, lamentablemente, como carecemos de una educación sexual adecuada desde la infancia, la educación sexual de nuestros adolescentes parte con pornografía, con lo que le cuenta el amigo, etcétera, malas fuentes en el fondo de información, y eso finalmente lleva a que las posiciones sexuales no estimulen el clítoris, a que no sepan que hay que estimularlo, y eso lleva a frustración para todos. Muchas veces hablar de nuestras dificultades sexuales con la pareja es difícil. ¿Cómo podemos nosotros empezar a hablar de esto con nuestra pareja, especialmente si es un tema que lleva un tiempo pero que no lo hemos tocado por años? ¿Cuál crees tú que es un buen primer paso para poder iniciar la conversación? ¿Cierto? Se siente como un elefante en la habitación. Esto es muy importante que podamos conversarlo porque la comunicación es el punto de partida para lograr avances. Es difícil porque uno muchas veces como mujer piensa que si uno se abre y le cuenta al otro que tiene el deseo disminuido, el otro lo va a vivir como una falta de cariño, como una falta de afecto. Pero yo creo que en ese sentido hay que ser bien asertiva y conversar con el otro y explicarle lo que a uno le pasa y que no es algo que tenga que ver con cómo él lo está haciendo, y tal vez dejar eso de situación súper clara. Muy importante también de repente hacer ejercicios en pareja, que yo muchas veces le mando a hacer a los pacientes, ejercicios que se llaman de focalización sensorial, donde uno busca en el fondo tener un tiempo a solas, concentrado con su pareja, teniendo en el fondo actividad cariñosa, placentera, pero no sexual, no coital propiamente tal, y que busca un poco reconectar. Esas cosas pueden ayudar bastante como punto de partida para no generar frustración en el otro. Bueno, súper buena recomendación, claro, porque en mi experiencia hay algunas mujeres que tienen parejas como muy receptivas, ya sea pareja hombre o mujer, que la pareja, ¿no es cierto?, se preocupa en buscar información y buscar como alternativas para tratar de colaborar, pero hay otras parejas que se sienten confundidas, se sienten rechazadas, se sienten como que las están criticando y se cierran por completo a hacer algún cambio, y bueno, se mantienen las mismas dinámicas tradicionales de siempre, que ha quedado demostrado para la mujer que no va a haber un resultado distinto con esa práctica que no cambia. Sí, eso tiene mucho que ver también con el repertorio y con el guión sexual también, ¿cierto? Que en el fondo cuando uno tiene una relación de pareja de más larga data, tiende a repetirse el mismo guión siempre. Entonces no podemos esperar resultados distintos si nos cambiamos la forma en que lo hacemos, si no ganamos repertorio. Y eso es algo que idealmente, si uno está en pareja, debieran hacerlo entre los dos.
Yo y quienes probablemente te siguen a ti en tus redes sociales hemos visto, ¿no es cierto?, que existe y que tú lo celebras como corresponde, el día del orgasmo, el día del clítoris. No sé si hay algún día que esté dejando fuera. ¿Cómo crees tú que aporta el visibilizar esto, el orgasmo, el clítoris, en que las mujeres podamos vivir una sexualidad más plena? Creo que es un tremendo aporte. Yo creo que nos ayuda a visibilizar nuestra necesidad tremenda de educación sexual para que las mujeres cada día más se eduquen, conozcan sus cuerpos, conozcan sus formas de encontrar el placer. Así que yo creo que siempre va a ser bueno que tengamos estos días, porque aunque a algunos les pueda parecer chistoso o absurdo, finalmente trae a la conversación. Es lo mismo que pasa con los días de concientización del cáncer de mama, que las mujeres lo ven y se acuerdan que tienen que pedir la hora para la mamografía. Lo mismo nos pasa con estos días. Probablemente alguna mujer ve esto, ve estas infografías, por ejemplo, y dicen, uy, sí, ¿sabes qué? Me pasa esto, a lo mejor voy a consultar, veo que existen profesionales que se dedican a esta área y eso nos permite mejorar muchas veces. ¿Ya has tenido como retroalimentación positiva de mujeres que sienten que esto les ha ayudado a abrir puertas o a buscar apoyo, a liberarse de cierta forma? Sí, muchísimo. Y he tenido retroalimentación positiva de mujeres de toda edad y muchas veces me produce mucha gratificación de repente ver mujeres muy mayores que no habían tenido una relación sexual satisfactoria en toda su vida y que a lo mejor después de la menopausia y hartos años después de la menopausia se reencuentran con esto y conocen finalmente lo que es el placer y eso es tremendo, es un tremendo aporte. Oh, qué maravilloso poder aportar en que alguien logre eso. ¿Cuándo tú recomiendas que una mujer debiera consultar con un especialista en sexualidad? Yo creo que hay algunos motivos en el fondo para acudir directamente a un especialista en sexualidad. Creo que cuando una mujer tiene dolor con las relaciones sexuales debe partir por ginecóloga o ginecólogo, ojalá que especialista en sexualidad. Cuando las mujeres tienen trastornos del deseo sexual y que es algo que ellas ya lo han tratado de manejar por las suyas, han intentado hacer algunos cambios, han conversado con la pareja y con eso no da resultado, creo que ya es el momento de consultar también. Y en el caso de la anorgasmia, por supuesto que hay que consultar siempre. Ya, para descartar sobre todo estas como condiciones concomitantes que pueden estar influyendo. En los últimos años se han desarrollado distintas terapias y nuevas tecnologías. ¿Te parece que hayan como innovaciones que sean prometedoras en cuanto a mejorar nuestro deseo, reducir el dolor y favorecer el orgasmo? ¿Hay cosas nuevas que te llamen la atención? Sí, hay algunas cosas nuevas, sobre todo en tema del deseo sexual hipoactivo. Tenemos algunos medicamentos que están aprobados por la FDA para el tratamiento del deseo sexual en las mujeres, pero lamentablemente no llegan a Chile todavía. Igual han pasado varios años desde que se crearon, pero yo creo que podrían ser una herramienta terapéutica bastante buena. También tenemos algunos medicamentos que sí están y que no fueron creados específicamente para eso, pero que igual ayudan. Y del punto de vista del dolor con las relaciones sexuales y también de la atrofia urogenital, está todavía en estudio el tema del láser, que podría ser prometedor, pero todavía nos falta evidencia como para poder recomendarlo. De todas maneras, si es que en algún momento lo usamos, va a ser una terapia de segunda línea para las mujeres que no les resultó lo que usamos actualmente. Claro. Y para cerrar, ¿qué mensaje le transmitirías tú a las mujeres que sienten que su vida sexual se ha visto afectada al entrar en el periodo de perimenopausia y menopausia? Yo les recomendaría que se atrevan a hacer cambios, que se atrevan a consultar, que la sexología es una ciencia que las puede ayudar y que todas las cosas que pasan en la posmenopausia con nuestra sexualidad son cosas que se pueden tratar y se pueden trabajar para tener una mejor calidad de vida. O sea, el pronóstico es muy bueno. Así es excelente. Así que me gustó mucho ese mensaje final. Así que tenemos que atrevernos a buscar más y a exigir más, porque tenemos la posibilidad de seguir viviendo una sexualidad plena por mucho tiempo y quizás empezar a tener una sexualidad plena si es que no lo hemos tenido antes. Hoy hemos podido hablar de 3 temas entonces que muchas veces se viven en silencio: el deseo sexual disminuido, el dolor con las relaciones sexuales y la anorgasmia. Y hemos
hemos visto que en todos ellos existen tratamientos y que, por supuesto, la menopausia no significa el fin de una vida sexual plena. Como nos explicó Camila, detrás de estos cambios hay factores físicos, hormonales y emocionales, y con el acompañamiento adecuado es posible que recuperemos nuestro bienestar sexual. Muchas gracias, Camila, por compartir tu conocimiento, tu experiencia de esta manera tan cercana, tan didáctica, y estoy segura que esta conversación va a ser de utilidad tanto para las mujeres que nos escuchan como para sus parejas que también pueden estar escuchándonos. Y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este capítulo y los dejo invitados también para futuros episodios y capítulos de nuestro podcast Menopausia para Todas, porque nosotras queremos sentirnos bien.